bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas en semanas cruciales para la Argentina. Estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hemos traído hoy a la mesa al escritor y diputado mandato cumplido Fernando Iglesias, con quien vamos a charlar enseguida sobre lo que puede pasar de acá a fin de año en la Argentina. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar. Fernando, ya llevamos 9 años de kirchnerismo. Uno más que el dictador Odría en Perú, que estuvo 8, y solamente 3 menos que Ceausescu, ¿no? Que estuvo 12. Si el kirchnerismo lograra la reelección, podría llegar en el 2019 aproximadamente a los 16 años. Casi tanto como Pinochet, por ejemplo. ¿Qué ha logrado en estos 9 años para que los argentinos quisieran seguir teniendo las políticas del kirchnerismo eternamente? Mira, yo creo que la política argentina no se puede entender sin entender la economía argentina. Y la economía argentina es una montaña rusa. En todo el mundo hay pequeñas oscilaciones, el famoso stop and go, pero Argentina tiene si vos ves transversalmente la caída, crecimiento y caída del Producto Bruto Interno para tomar una variable sola, es una montaña rusa, sube empinadamente, cae verticalmente, sube y cae. Cuando uno ve los ciclos de subida, la sociedad argentina ha apoyado todo tipo de gobiernos sin importar quiénes fueran ni qué ideas tuvieran. Eso pasó, yo recuerdo cuando hubo un ciclo, el primer ciclo que a mí personalmente me tocó ver fue el ciclo de los años 70, que terminó con el Rodrigazo en el 75, y Perón, que se estaba muriendo, con Isabelita de vicepresidenta, es decir, sacó el 62% de los votos. Y hubo un apoyo absoluto hasta que vino el Rodrigazo y se cayó verticalmente. Y lo mismo apoyó la sociedad argentina a los militares al principio, en la época de la Plata Dulce. Lo mismo fue muy similar con el primer periodo de la convertibilidad. Así que no es una cuestión ideológica, es una cuestión básicamente que depende del ciclo económico. Lamentablemente todos los países tienen capacidades de corrección, porque la economía influencia en todas las sociedades. El famoso es la economía estúpido de Clinton a Bush. Es claro que eso pasa en todas las sociedades, pero lo que pasa en todos lados en Argentina pasa peor. Y lo que no tiene la sociedad argentina es capacidad de corrección. Casi nunca hemos visto la pared a la que estábamos dirigidos y casi nunca hemos tenido capacidad de votar diferentemente. Creo que eso es la explicación básica del kirchnerismo. Y la otra es que Néstor Kirchner inauguró una era en la cual uno puede reinventar su propia historia. Él, que estuvo con la 1050, se reinventa como adalid de los derechos humanos. Y a partir de ahí vale todo. Y la sociedad argentina tiene mucho que reinventarse, porque fue la sociedad que apoyó muchas cosas, como acabo de mencionar, entre otras el menemismo. Entonces ahora todo el mundo se inventa un pasado antimenemista cuando Menem había sacado el 51%, es decir, casi el mismo apoyo que tiene Cristina en su mejor momento. Así que me parece que eso también ha tenido, además del aspecto económico, un aspecto simbólico muy fuerte. Pero interesa mucho el problema del sistema financiero, porque acá Sewech hace poco nos decía que todo el sistema financiero argentino es el equivalente en volumen de depósitos al 8º Banco de Brasil y al 3er Banco de Chile. Sí, ahí hay una incomprensión completa del problema financiero. Hablan de la economía real,
¿no? Como si la economía real fueran los elementos materiales. Ahora, en realidad, cualquiera que estudie la evolución económica de las últimas décadas encuentra que cada vez los factores intangibles, entre los cuales forma parte del sistema financiero, pero también tiene que ver con la ciencia y la tecnología, con la inteligencia aplicada a la producción, con la capacidad de agregar valor a la cultura, a la comunicación, a la innovación. Todos estos elementos intangibles de la economía que incluyen el sistema financiero tienen un rol cada vez más central. Cualquier producto electrónico hoy, por lo menos el 60-70% de su valor está hecho de esto, de diseño, de capacidad de comunicación, de marketing, que son elementos intangibles. Ellos no entienden eso, creen que la economía real es la economía material, y en ese sentido, aunque la presidenta diga ser hegeliana, demuestra ser una crasa positivista que no ha comprendido a dónde va la economía en el siglo XXI. Y ese es un saldo también, entre las muchas cosas. Cuando uno hace el balance, después de 9 años, uno encuentra un país que está destruido. Es decir, está destruido en infraestructura, cada vez peor. El accidente del tren en Once es una demostración de que no se hizo nada ni en trenes, pero no se hizo nada en autopistas, en puertos, en nada. No puede mostrar una sola obra de volumen en 9 años de gobierno con plata entrando a raudales a la Argentina. Una sola no la puede mostrar. Estamos destruidos desde el punto de vista energético. Pasamos del superávit energético a tener un gran déficit energético, una factura anual de 10.000 millones de dólares. La educación está destruida. A pesar del famoso 6%, todos los exámenes internacionales muestran que los chicos argentinos están cada vez peor. Éramos segundos en el año 2000 en Sudamérica, somos novenos ahora. Estamos destruidos, es decir, un país cooptado por mafias y por patotas. Una república destruida. Inflación altísima, entre las más altas del mundo, inseguridad, corrupción galopante. Ese es el saldo de 9 años en los cuales la Argentina tuvo la mejor oportunidad de su historia, es así como está terminando. En la destrucción han sido muy eficientes. Bueno, han sumado, porque razonan así, tienen una mentalidad intrínsecamente destructiva. Ellos creen, por ejemplo, que se construye igualdad destruyendo las libertades. Igualdad no construyen, pero destruyen las libertades con gran eficiencia. Y todos lo razonan así. Creen que se construye justicia social destruyendo la república. Justicia social no construyen, pero destruir la república son fantásticos. Creen que se construye el Estado destruyendo el mercado. Destruyen el mercado, pero construir el Estado, otro de los grandes versos del gobierno. Destruye para probar la destrucción del Estado. Destrucción del INDEC, una agencia fundamental en cualquier país. Destrucción de la AFIP, que se ha transformado en una agencia de persecuciones políticas a cargo del gobierno. Destrucción de un montón, es decir, los trenes siguen estando en propiedad estatal, no hay más que ver cómo están. Destrucción, destrucción y destrucción, con la excusa de que destruyendo una parte se realiza la otra. En realidad, me parece que el saldo de 9 años de esta manía destructiva, de esta estrategia destructiva, es terrible. Y es terrible también en el terreno simbólico, porque hablan de la unidad nacional y han creado una sociedad más dividida que nunca. ¿Y la democratización de la palabra es también para vos la anulación y la clausura de la palabra? Y está muy claro, ¿no? Ellos creen que la forma de que haya pluralidad es destruir a un grupo, exactamente al diario Clarín y al grupo Clarín. La verdad que no se ve, lo que se ve es que hemos pasado de una situación en que un grupo tenía una cierta posición dominante a una situación en la cual ese grupo parece ser el único que expresa una parte importante de la sociedad argentina que es opositora a este gobierno y que además tiene una fecha de caducidad que es el 7 de diciembre. Así que ahí me parece, además el mismo es gracioso, yo ayer veía la publicidad en Fútbol para Todos del gobierno, otro escándalo el Fútbol para Todos, y decía: hay 5.000 licencias en la Argentina. Arrancaban diciendo hay 5.000 licencias en la Argentina. Y después decía, qué barbaridad, el Grupo Clarín tiene 250. Ahora, si yo no estoy equivocado, 250 licencias sobre 5.000 es el 5%. Es una licencia de cada 20. Es el 5%. A eso le llaman monopolio. ¿Cómo hace monopolio del 5%? Y esto es muy interesante porque la famosa lucha contra la concentración va contra 2 sectores: el campo y las comunicaciones. Ahora, también cuando hablaban del campo, decían, porque el 50% de la producción está en manos de solamente 5.000 productores. En cambio, el sector industrial, que es el favorito de ellos, a mí me gustaría que vieran un poquitito, a mí que me digan en qué sector industrial el líder de un determinado sector, como es el Grupo Clarín, en el sistema de comunicaciones, tiene nada más que el 5%. Que me digan en qué sector industrial, para llegar al 50% de la producción, necesita 5.000 productores. ¿En dónde? En autos, en energía, ¿en dónde? En ningún lado.
Es decir, el sector industrial, la verdadera concentración y los verdaderos monopolios, si están en algún lado, están sobre todo en el sector industrial. Se meten con las comunicaciones y se meten con el campo por el contrario, porque son los sectores que tienen mayor capacidad de resistencia, porque son los menos concentrados, los que menos pueden controlar, los que tienen mayor cantidad de empresarios y de grupos, y por lo tanto son los que quieren destruir, porque son además la expresión más avanzada de la Argentina, de la parte de la Argentina que con grandes dificultades y grandes defectos también logró entrar en el siglo XXI, y ellos odian eso. Fernando, Elisa Carrió dijo hace un tiempo que el 7D podía marcar el inicio de una dictadura. Hay muchas veces los políticos, lo hemos visto acá en el programa, lo vemos habitualmente, tienen como un gran cuidado, ¿no? Porque la idea de llamar a esto dictadura, incluso comunicadores, la otra vez lo escuchaba, creo que a Tenenbaum, un periodista así, decía, no, esto no se lo puede llamar una dictadura. ¿Cuál es tu postura frente a esto? Yo creo que las dictaduras se construyen, ¿no? Es decir, las dictaduras clásicas, por ahí aparece un golpe de Estado, y que es la forma de dictadura a la que estamos habituados los argentinos, tenés una dictadura de un día para otro. Pero cuando uno sigue otros procesos, el nazismo, el estalinismo, el fascismo, Mussolini, ¿no? se fueron construyendo, ¿no? Cuando dicen no se puede llamar dictadura a este gobierno, o no se puede decir que son fascistas o estalinistas a pesar de que tomen actitudes fascistas y estalinistas, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Cuándo fue? Me dicen, porque no, acá no hubo ni genocidio, ni prisión de miles de opositores, ni una guerra mundial. Entonces, si yo sigo ese criterio, Hitler se hizo nazi en el año 39. Es decir, si vos en el año 30 o en el 34 denunciabas a Hitler por nazi, no podías decir, porque no habían ni estaban en guerra, ni había habido un genocidio, ni habían, en el caso de Stalin, metido en prisión a miles de opositores. Si las dictaduras se construyen, y esto se va construyendo rápidamente. Digo, ¿cuál es el paso? ¿Qué significa una dictadura? Una dictadura significa la destrucción de la República Democrática. Si hay destrucción de la República Democrática, se va hacia una dictadura. ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien. ¿Hay o no hay destrucción de la República Democrática en Argentina? ¿No hay una reducción del Congreso a una simple escribanía de levantamanos que votan todo lo que les manda el gobierno? A ver, ¿qué ley propuesta por la oposición se aprobó en estos 9 años de kirchnerismo? Una sola ley de una mínima importancia. Ni una. Entonces el poder legislativo no existe, lo digo yo que estuve adentro, no existe como tal, es simplemente un apéndice del Ejecutivo. El país federal no existe tampoco. ¿Hay federalismo? No hay federalismo. Han sometido a los propios gobernadores. Scioli era el candidato, fue en la boleta con Cristina, fue el vicepresidente de Néstor. Lo han sometido, intentado humillar a sus propios gobernadores, imaginemos a los demás. Peralta, otro ejemplo. Justicia. ¿Hay justicia independiente en Argentina? Cuando todos los juicios del gobierno van a parar a lo de Ollarvide y el gobierno se está peleando para designar un juez para que acabe con quien considera su principal enemigo. Entonces no tenés Congreso, no tenés federalismo, no tenés justicia. ¿Hay agencias de control? Bueno, han hecho todo lo posible. Si hay, no es porque el gobierno las ha permitido, sino porque no han podido destruir a Despuy. El ejemplo de Despuy es muy claro de otro intento de destruir toda forma de control. Entonces son todos pasos que van directamente a la destrucción de la República Democrática. Y al final del camino de la destrucción completa de la República Democrática lo que hay es totalitarismo, fascismo y estalinismo. Y a mí me parece que cuando un funcionario o una medida del gobierno lleva en ese sentido, es correcta calificarla de dictatorial, fascista y estalinista. Y los que piensen diversamente, que lo hagan. Son los mismos que después se preguntan, no quiero, para volver a ciertos nombres que hiciste, que te pasan 4 años y después sacan libros que dicen ¿qué les pasó? Bueno, no les pasó nada. Son así desde que empezaron, siguen siendo así y va a ser cada vez peor. Cuando nos damos cuenta ya es tarde. Claro, es la famosa teoría de la rana en el agua hirviendo, ¿no? O sea, siempre lo que en el fondo hay es una condescendencia. Siempre avanzan, siempre hay algo para justificarlos. Bueno, yo no los quiero justificar, yo los quiero denunciar como lo que son. Personas con mentalidad totalitaria. Fernando, te quiero pedir que hagas alguna profecía sobre el futuro. Es bastante difícil, pero, por ejemplo,
Hay muchos que le reprochan a la oposición, a la política argentina, que no hay una oposición que tiene un nombre claro, que tiene alguna forma clara. Ahora, el hecho de que no haya una oposición no significa que un gobierno no se pueda caer solo por imperio de sus propias negligencias y su propia mala gestión. Porque que yo recuerde, por ejemplo, la Unión Soviética en el año 89 no tenía una oposición. Se cayó, se desmoronó en lo que se llamó una especie de implosión. ¿Te parece que le puede pasar algo así a este gobierno? Yo espero que no. Yo espero que esta experiencia llegue a su fin, como está fijado en el mandato constitucional. Sobre todo lo que espero es que la sociedad argentina saque finalmente las conclusiones apropiadas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, escucho decir en la sociedad argentina, este país solamente el peronismo lo puede gobernar, porque es el único que puede evitar las crisis. Bueno, yo me acuerdo cómo terminó lo de Isabelita, el famoso voto del 62% a Perón, Isabel Perón como fórmula de gobierno. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo del 2001, y me acuerdo cuáles fueron las políticas que llevaron a la crisis del 2001 y quién las puso. Sí, pero fue el Partido Justicialista. Vos me decís lo que esperás. Ahora, yo te pido, no te pedí una cosa fácil, te pedí una profecía, te digo, ¿qué te parece que va a pasar? Porque, por ejemplo, van a Ghana, ellos hacen las cosas y les salen mal, y algunas les salen muy mal. Bueno, y eso es lo que puede... Yo tampoco espero que se caigan, pero ¿se pueden caer? ¿Hay riesgo? ¿Te parece que puede pasar? ¿Es un horizonte previsible? Yo te repito, espero que no. Me parece que forma parte de la actitud correcta de todos los ciudadanos democráticos de este país hacer que no. Y me parece que los argentinos tenemos que, como te decía, aprender a votar y aprender que nuestro voto tiene poder y tiene consecuencias. Hoy yo escucho a gran parte de la población argentina decir que no hay una oposición. Mentira, hay una oposición y es la que votó el 46%. Es decir, fue el 46% que eligió un determinado modelo de oposición. Cuando tuvo oportunidad de hacer otra cosa. Yo recuerdo que antes de que Cristina ganara con el 54%, ya en la anterior, que había sido las primarias, las famosas PASO, la primaria, quedó claro que gobernaba Cristina por 4 años más. Era razonable que la sociedad argentina tuviera un mínimo de lungimiranza, de mirar al futuro y dijera, votemos una oposición fuerte, decidida, que se pueda parar enfrente. Bueno, me parece que votaron líderes políticos que tienen otra característica, inclusive desde el punto de vista psicológico, ¿no? No hay más que ver a los candidatos que fueron votados. Así que es mentira que no hay oposición. Hay la oposición que votó a la sociedad argentina, y la sociedad argentina se tiene que hacer cargo de lo que vota. El 54% se tendrá que hacer cargo de este gobierno y de lo que pase hasta que termine su mandato. Y el 46% de la oposición que votó en su momento. Igualmente, ¿no te parece que es un momento más de ponerle límites al kirchnerismo que de pensar en una idea de oposición alternativa? Pero el problema que tiene la oposición, efectivamente, para mí, es que no es opositora. Ese es el problema que tiene. Si cuando dicen que no hay oposición, en el sentido de que no hay una actitud opositora a la oposición, en eso tienen razón. Por eso las movilizaciones. Pero eso es lo que se votó. Por eso las movilizaciones de masas. Exactamente. Que están como excediendo a la oposición. Exactamente, ¿no? Porque no están hay una representación, claro. No hay una representación política de ese malestar que existe. ¿Y cómo te parás frente al 8 de noviembre? Con una cacerola en el medio de la Plaza de Mayo. ¿Pero vas a ir solo o vas a ir dentro del contexto de algún partido político? No, yo voy a ir solo, me parece que es una movilización ciudadana, no es una movilización de partidos ni de organizaciones. Voy a convocar dentro de los medios digitales y de los medios que tengo a disposición, y voy a estar ahí. No pude estar en el anterior porque estaba afuera, y voy a estar el 8 de noviembre, y espero que haya mucha gente que quiera decirle a este gobierno que la Argentina no soporta más una forma de gobernar el país basada en la mentira, basada en el autoritarismo y basada en la corrupción. Ahora, ¿esa manifestación no está dirigida también a la oposición? Bueno, efectivamente, ahí hay una oposición incapaz de representar a esos ciudadanos. Digamos primero que es la que votaron gran parte, el 46% de la ciudadanía. Pero también es cierto que hay una cosa hasta vergonzante, ¿no? De formar parte, o sea, de adherir a una movilización de gente que se viste bien, como dijo Abal Medina. Y hay todo un sector que se dice progre, que parece que considera que no andar en forma andrajosa excluye a la persona de sus derechos ciudadanos. Me parece que me parece que Carlos Marx, que fue el gran impulsor de la idea clasista, se reiría de esto. Es más, Marx tenía una expresión que era el Lumpenproletariat, que
que la traducción más textual, yo no hablo alemán, pero la traducción más textual que existe de eso es el proletariado andrajoso. Es decir, Marx consideraba que era peligroso un sector que no podía ni siquiera vestirse razonablemente, ¿no? Porque consideraba que los obreros que representaban sus intereses eran los obreros de fábrica, que obviamente no se visten como la señora presidenta, pero se visten limpios, con una cierta dignidad, cosa que uno ve en cualquier persona organizada que trabaja. Es muy gracioso. Entonces, es todo lo contrario de lo que dicen estos muchachos, usando un marxismo mal digerido que todavía les provoca. Es muy gracioso que quien serios usa empachos. carteras Louis Vuitton acuse a los otros de vestirse Pero bien. Val Medina, vos podés creer a Val Medina. ¿Cómo puede hablar a Val Medina? Ahora, por favor. fíjate vos una cosa, ¿no? Yo creo que si hay Extremo de la tilinguería. Si hay un rasgo, un matiz del subdesarrollo, de ser, podemos decir la palabra, una especie de garca, ¿no? Es tener que andarse escondiendo, ¿no? Andar eludiendo puertos africanos para que no te embarguen tus propiedades. Después de 9 años de estar gobernando un país, tener que ir con la Armada y con la gente de Cancillería buscando a ver qué puerto no me va a embargar y qué puerto sí. Imaginemos, por ejemplo, una señora cuyo marido le dice, no, pero no podemos pasar por este lugar porque acá tengo un enemigo que me va a embargar el reloj, y el otro. Esa señora no lo querría tener a ese hombre de marido, ¿no? Mirá. La Argentina es como el último orejón del tarro, ¿no? Ese es algo... Mira, Marcelo, a ver, con lo de la fragata en Ghana y con la especificación de los bonos de Capitanich se cayó uno de los grandes versos de este gobierno, que es el desendeudamiento. Bueno, aquí no hubo un desendeudamiento, acá lo que hubo fue un paga Dios. Si yo no pago mi deuda y digo, no te pago, y si te debo 100, te pago 30, lo que estoy haciendo no es un desendeudamiento, es un paga Dios. Y el paga Dios lo hizo en el 2005 Néstor Kirchner con Alberto Fernández, con Roberto Labaña y con quienes se oponen a la viuda de Néstor Kirchner, armando el grupo de las viudas e hijos de Néstor Kirchner, ¿no? Que dicen, esto que pasa con Cristina, con Néstor no pasaba, y buscan una nueva reedición, probablemente con Scioli presidente, para ir en el 2015. Ahora, ¿qué fue lo del 2005? Fue una gran mentira, fue una gran estafa, porque no se le pagó a los más débiles y se le pagó a los más fuertes. Mentira que fue para proteger a los débiles. No se pagó una deuda que se llamó deuda externa, pero que estaba, el principal grupo de posesores eran los argentinos, 38,4%, de los cuales la mayoría de ellos eran fondos de pensiones, es decir, las famosas AFJP. Las AFJP, o sea, ni siquiera los jubilados privados que habían ahorrado en dinero que administraban las AFJP, que fueron obligadas por Cavallo en la década del 90 a invertir en bonos del Estado argentino, obligadas bajo coacción por Cavallo, cosa que Néstor Kirchner, por supuesto, no corrigió porque se financiaron y se siguen financiando todavía con plata de los jubilados. Entonces, cuando defaultearon los bonos y dijeron, en vez de pagarte 100, te voy a pagar 30, defaultearon a los jubilados privados y a las AFJP. Cuando 2 años después o 3 años después dijeron, las AFJP les roban a los jubilados, se olvidaron de decir que la disminución de los valores de los ahorros de los jubilados en gran parte era por el default que ellos mismos habían hecho en el 2005. No le pagaron, por lo tanto, a los jubilados argentinos, no le pagaron a los jubilados italianos, no le pagaron a los pequeños ahorristas y le pagaron en dólares, 100%, por anticipado al Fondo Monetario Internacional. Ese fue el desendeudamiento progresista y antiimperialista de este gobierno, cuando era muy fácil de solucionar. Si vos ponés un pago progresivo de acuerdo a la propiedad de bonos, vos podés pagar y podés hacer recaer la cuenta, sobre todo en los fondos buitres, porque vos decís, por ejemplo, hasta $50.000 a todos los que tienen bonos, hasta $50.000 pago el total. Los siguientes $50.000 pago la mitad y de los $100.000 para arriba pago, no sé, mucho menos. De manera que quien es un pequeño ahorrista o un jubilado que tiene los ahorros de su vida para sobrevivir en un país que no tiene jubilaciones estatales, porque ya sabemos la miseria que pagan, vos lo podés proteger. No hicieron eso, lo que hicieron fue lo contrario, estafar a los pequeños ahorristas y a los jubilados y pagarle al FMI. Y esas son las consecuencias que vivimos ahora. Después, Bueno, y ahora uno de los riesgos graves que tienen los títulos de la deuda argentino, que por eso el riesgo país argentino es tan alto, porque hoy, después de la nacionalización de la FJP, la mayor cantidad de bonos está en poder del Estado mismo.
Exactamente. Entonces, hoy, por ejemplo, si hoy la Argentina declarase un default o propone un canje, lo aceptaría el mismo Estado en una proporción de 60-70%, o sea, tendrían un piso de aceptación de cualquier canje. Dijimos, le vamos a pagar en pesos dentro de 10 años y lo tendrían, 60% lo aceptaría porque es el mismo Estado. Es que han hecho, es decir, la Argentina estalló en el 2001 y salió porque tenía todavía una serie de recursos que eran posibles, aún a pesar del desastre que durante 10 años armó el PJ menemista. ¿Qué recursos eran posibles? Se podía devaluar, por ejemplo, se podía devaluar para salir. Hoy, ¿cómo hacer? O sea, tenés que devaluar y no podés devaluar porque ya tenés la inflación por el 30%. Por lo tanto, podías, por ejemplo, defaultear una deuda. Ahora ni siquiera podés defaultear la deuda. Tenías una infraestructura en general en buen estado para los parámetros de los 90. Hoy ya no la tenés, por el contrario, tenés que poner plata para reparar la infraestructura. Exportabas petróleo. Exportabas petróleo. Ahora no, tenés que volver a invertir para tener petróleo. Y en el medio de todo eso no podés financiarte afuera porque, como no le pagas a nadie, te cobrarían unas tasas imposibles. Es decir, todos los recursos que en el 2001 permitieron a la Argentina salir de esa horrenda crisis, hoy prácticamente no se pueden usar. Así que imaginemos la situación en la que estamos. Menos mal que la soja está casi en los 600 todavía, menos mal que el real sigue valiendo 2,5 y la economía brasilera sigue funcionando, menos mal que en Estados Unidos y en el sistema financiero internacional te pagan prácticamente 1% o 2% por ahorrar en dólares, porque vos imaginate la corrida bancaria, la corrida al dólar que habría en este momento, ya hay corrida al dólar, y el gobierno poniendo cepos, cuando el dólar paga 1% anual, 2% anual de intereses. Imagínate si pagara, como suele ser normal, o el 5 o el 6%, no quedaría nada. Entonces, la Argentina está en una situación, en muchos aspectos, peor que la del 2001, que disfrazada, se permite soportarla por una serie de condiciones externas, que esperemos que duren mucho. Ahora, si está peor que el 2001, ¿cómo van a seguir? Ese es el asunto, porque si está peor que el 2001... Esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Uno espera que sigan, pero uno cuando se pregunta cómo, es muy difícil responderse. Coincido. Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo que utilizó 9 años de la mejor oportunidad histórica de la Argentina para llevarnos de nuevo a un callejón sin salida. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Hasta el próximo domingo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar.